Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, profe, Buenas tardes, buenas tardes. profesora. Hola, profesora, buenas. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Súper. ¿Como día viernes? Bueno, espero que estén con las pilas Hola, profe. cargaditas para trabajar. Me imagino que esta es la última clase que tienen en la semana. En el Sí, esta es la semestre. última. Sí, profe. Ya, entonces espero que les quede un poquito de pilas. ¿Sí? Sí, Entonces profe. vamos a comenzar. ¿Quién me podría hacer un recuerdo de la última clase? Profe, perdón que le interrumpa, pero se me escucha súper despacio. Se le escucha despacio. ¿Va? A ver. Si no me vuelvo a conectar, a lo mejor es un problema mío, ¿puede No, profe, ser? ahí está bien. Ahí Yo está la bien. escucho bien, profe. Yo le subí un poquito el volumen, que de repente está un poquito lento. Sí, no. ¿Quién me podría hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada? Vimos lo que eran estilos de aprendizaje. Ya. Estábamos viendo términos, profe, quedamos en metacognición. Ya. Entonces, voy a compartir entonces para hacer un resumen de la clase pasada. ¿Ven ahí el Power? Sí, profe. ¿Lo ven? Ya. Sí, sí se ve. Entonces vamos a poner desde el principio. Bueno, hemos estado hablando, ¿no es cierto?, que la organización curricular actual de la verdad que el lenguaje y comunicación o de habilidades comunicativas ha agrupado, ¿no es cierto?, la asignatura en tres ejes fundamentales, que es la lectura, la escritura y la comunicación oral. Por lo tanto, se dice que la comunicación oral, la lectura, la escritura y la comunicación oral, o sea, escuchar, hablar, leer y escribir, son las competencias comunicativas que debe desarrollar una persona, cualquiera sea el ámbito en el cual esté inserto, para poder desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Y vimos los elementos de la comunicación y dentro de los elementos de la comunicación hemos estado estudiando el contexto y la influencia que tiene el contexto también sobre los ámbitos tanto educativos como laborales. Y ahí tenemos nuestro mapita conceptual, ¿no es cierto?, de la unidad 1. Se me corrió. Cierto que estamos hablando que el contexto, ¿no es cierto?, ha influido en los ambientes educativos como social y ha hecho, por ejemplo, o sea, que el estudiante ahora tenga un nuevo perfil. Lo que se espera ahora es que los estudiantes sean capaces de definir propósitos de vida, desarrollar potenciales y adquirir valores. ¿Ya? En ese contexto ha habido un cambio en el sentido, o sea, desde el punto de vista educativo ha habido un cambio también en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Ahora se busca un aprendiz que sea capaz de aprender a aprender. Parece que tengo a alguien en la... Alguien que se quiere ingresar. Parece que hay ingreso. Entonces, lo que les decía, lo que se busca ahora es estudiantes que sean capaces de aprender a aprender
ya que utilicen distintas estrategias, tanto metacognitivas como cognitivas. Las estrategias metacognitivas tienen que ver con la forma como yo voy a aprender, la conciencia de cómo se aprende, y del área cognitiva tiene que ver con el conocer. Dentro de este aprendizaje existen tipos de aprendizaje, ¿ya? Y se refiere a la forma como el estudiante va a ser capaz de seleccionar, organizar y procesar la información que recibe. ¿Ya? Este aprendizaje está determinado también por factores de tipo cognitivo, afectivos, sociales y ambientes de organización. Entonces, en resumen, lo que se pide ahora es un alumno que sea capaz de autoconocerse para poder aprender, es decir, que conozca, y eso es lo que me estaban mencionando, que conozca los estilos de aprendizaje, o sea, cómo aprendo yo, ¿sí? Y que sea capaz de usar estrategias metacognitivas y cognitivas. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahí sí. Y bueno, ahí vimos, las clases anteriores, vimos un ejemplo para entender un poco el contexto, ¿ya? Hablamos que la Real Academia lo define como el entorno físico, la situación ya sea político, social, económica, ¿ya? Que se considera un hecho. Y en el caso del proceso educativo, el contexto va a estar dado por distintos factores, ¿no es cierto?, que van a estar involucrados en este proceso. En el caso de Jacobson, que habla, ¿no es cierto?, de la comunicación y los elementos de la comunicación, él dice que el contexto es el conjunto de factores y circunstancias que acontecen en el entorno donde está ocurriendo el hecho comunicativo. Factores y circunstancias que suceden cuando se produce el mensaje y que se puede compartir el emisor con el receptor. Y también hablamos del aprendizaje, ¿no es cierto? Que el aprendizaje, según Castañeda, es constructivo porque el alumno tiene que ser capaz de construir el aprendizaje, acumulativo porque el conocimiento es extenso y uno tiene que relacionar el conocimiento que tiene con las nuevas ideas, ¿no es cierto? Es autorregulado porque yo voy a decidir cuándo aprendo y cómo aprendo. ¿Ya? También es situado, ¿ya? Porque se basa también en la experiencia de los alumnos, en los contextos y situaciones que le toque vivir. Es colaborativo porque el aprendizaje, ¿no es cierto?, es social. O sea, uno aprende a través de los otros y no solamente aprende conocimiento, sino que también aprende vivencias, formas de vivir, experiencias, ¿sí? Y en la construcción del conocimiento, ¿no es cierto?, el aprendizaje, o sea, todos estos procesos que es constructivo, acumulativo, autorregulado, orientado a metas, situado, colaborativo, individualmente diferente, lo va a llevar a la construcción del conocimiento y el significado. Por lo tanto, el alumno es constructor y causa principal de su aprendizaje y el aprendiz va a aprender cuando le encuentre sentido a lo que va a aprender. Y el alumno, ¿cuándo va a aprender? Cuando es capaz de relacionar sus experiencias previas con los conceptos que va aprendiendo. Y hablamos de los distintos estilos de aprendizaje, ¿no es cierto? Que de acuerdo a Kiefer, ¿no es cierto?, los estilos se pueden clasificar en 4. Visual, que tiene que ver con la capacidad para aprender viendo a través de tablas, gráficos, organizadores gráficos, bosquejos, PowerPoint. Después el estilo de aprendizaje auditivo, ¿no es cierto?, que la persona es capaz de aprender escuchando. Lectura en voz alta, centros de escucha, instrucciones verbales, discusiones, etc. También está el estilo verbal, que la persona va a aprender leyendo y escribiendo. Y va a utilizar, ¿no es cierto?, libros, textos, diccionarios, tomar notas también. Y el de tipo kinestésico, que son aquellos que aprenden haciendo. O
sea, incorporan el movimiento, el tacto, todos los sentidos para poder aprender. Yo les dejé en la plataforma una mini tarea, que espero que de a poquito la vayan completando. La idea es que ustedes ingresen a un test que yo puse ahí, un link, contesten las preguntas y ese test les va a indicar el estilo de aprendizaje que ustedes tienen. Dependiendo, o sea, una vez que tengan el resultado, ustedes lo tienen que comentar en el foro de estilos de aprendizaje. ¿Qué les pareció el test? Si es efectivo, o sea, el test indica realmente cómo usted aprende o no. ¿Sí? Profe, la mayoría ya lo hicimos. O sea, la mayoría. Sí, Sí, ahora los voy a ingresar para poder comentarles y ver lo que le salió a cada uno. ¿Ya? Entonces, Bueno, en esto que estábamos hablando, ¿no es cierto?, que en esta nueva concepción, ¿no es cierto?, de alumno, y como les mencioné anteriormente, el alumno tiene que ser capaz de aprender a aprender. O sea, seleccionar, desarrollar habilidades y destrezas que le van a permitir seleccionar, organizar e interpretar la información, y esta interpretación, ¿no es cierto?, le va a permitir transformarlo después en conocimiento, ¿ya? El aprender a aprender es la capacidad que tenemos para poder planear actividades y estrategias de aprendizaje, organizarlas, ¿no es cierto?, de la manera, o sea, poder organizarlas y finalmente poder evaluarlas. Esto se conoce también como la gestión del conocimiento. O sea, el alumno no es un ser que está ahí esperando, recibiendo nomás conocimiento, sino que a partir de lo que recibe tiene que construirlo. Y, ¿no es cierto?, la cognición, existen estudios, ¿no es cierto?, que hablan cómo el individuo es capaz de relacionar lo que aprende con lo que ya sabe. Y existen ciertas operaciones cognitivas que me van a permitir desarrollar, ¿no es cierto?, las habilidades, en este caso, las habilidades para poder comprender, ¿no es cierto?, para poder entender, lograr aprendizaje significativo. Entonces, estas habilidades son observar, relacionar, ordenar, analizar, clasificar, representar, memorizar, evaluar, entre otras. Y hablamos también de las estrategias de metacognición, y la metacognición es tomar conciencia de la manera en que yo voy a aprender, ¿ya? La metacognición nos va a permitir autorregular nuestro aprendizaje, es decir, nos permite estar claro en cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para cada situación. O sea, planificarla, aplicarla, poder controlar el proceso, evaluarla, detectar fallos y ser capaz también de transferir todo ello a una nueva actuación. Entonces yo les puse aquí una escalerita de la metacognición que tiene 4 niveles. En el primer nivel yo tengo que preguntarme, ¿no es cierto?, ¿qué he aprendido? ¿Ya? Después, ¿cómo lo he aprendido? A través de qué cosas yo aprendí un determinado conocimiento. Después, ¿para qué me ha servido? Y finalmente, ¿en qué otras ocasiones yo puedo usarlo? Entonces, en resumen, los componentes o el contexto actual, ¿no es cierto?, ha influido sobre el ámbito educativo y el ámbito laboral. Y esto ha hecho que surjan ciertos cambios estructurales, y estos cambios estructurales van a responder a transformaciones científicas, tecnológicas, sociales, políticas, culturales, que van a influir sobre el aprendizaje. Ya estos cambios socioculturales, ¿no es cierto?, van a ser capaces de desarrollar nuevas competencias. Y estas competencias se relacionan con los 4 pilares de la educación, que se resumen
en el aprender a conocer, que tiene que ver con la competencia tecnológica, el aprender a hacer con la competencia metodológica, el aprender a convivir con la estrategia participativa y el aprender a hacer con la competencia personal. ¿Ya? Estos nuevos paradigmas de la educación estimulan y han hecho que las personas, ¿no es cierto?, tengan que autoaprender o autoconocerse ya para poder transformarse. Y esto ha hecho que esos papeles, o sea, se cambien los papeles en el sentido de que el papel del profesor y alumno va a ser, en el caso del alumno, va a ser un aprendizaje mucho más activo, que sea capaz de autoaprender y de autoconocerse, y por otro lado el profesor, más que una persona que emite conocimiento, es un guía, un orientador, que va entregando estrategias para que sus alumnos puedan aprender a aprender. Ahora, el aprender a aprender es el procedimiento más adecuado para poder adquirir conocimiento y ser capaz de reconstruirlos. Ya el tomar conciencia, la metacognición o la conciencia, desarrolla habilidades que nos van a permitir adquirir el conocimiento, aplicarlo y resolverlo. ¿Sí? A través de estas cuatro preguntas, ¿no es cierto? O sea, a través de esas 4 preguntas yo voy a ser capaz de adquirir el conocimiento, aplicarlo y resolverlo. No se olviden, estas son 4 preguntas fundamentales. O sea, ¿qué he aprendido o qué aprendí? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me sirve? ¿Y en qué otras circunstancias puedo usarlo? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe, se entendió bien. Y volviendo a nuestro mapita, ¿ya? Aquí habla, ¿no es cierto?, que este contexto ha hecho que se desarrollen, o sea, que el estudiante desarrolle nuevas competencias, ¿no es cierto? En este caso, que sea capaz de autoconocerse, ¿ya? Autoconocerse, o sea, conocer su estilo de aprendizaje para que pueda aprender a aprender. Y por otro lado, en ese aprender a aprender, que sepa capaz de usar estrategias ya metacognitivas y estrategias cognitivas para tomar conciencia cómo se aprende y conocer. ¿Ya? Entonces ahora vamos a trabajar con estrategias metacognitivas y cognitivas. O sea, vamos a comenzar a trabajar ahora lo que es la comprensión lectora, la lectura y la escritura. ¿Sí? Profe, disculpe que la interrumpa. Diga. Una compañera se tuvo que ir a hacer unos exámenes, Belén Soto, y no pudo asistir a la clase. Ya. Pero la vamos a... Como está grabada, va a quedar grabada la clase, así que para que después ya se pueda poner al día. Ya, profe, gracias. Ay. No me quiere pasar a la otra. Ahí sí. Listo. Eso es más o menos lo que hemos estado estudiando. Ahora vamos a trabajar con la unidad 2. La voy a compartir. Listo. Profe, ya tenemos todos los días para entregar el trabajo, ¿cierto? ¿Cómo? No la escucho. Repítame lo que me preguntó. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo sí lo Sí, escucho. profe, se lo escucho.
Ah, ya. Es que alguien me preguntó algo, pero no alcancé a escuchar bien. Preguntó si todavía teníamos días para entregar la palabra del glosario. Ah, el glosario, sí, sí, lo está abierto hasta el domingo. Así que para que puedan ir trabajando en eso. Entonces, vamos a compartir. Ahí parece que se ve. Entonces, vamos ahora a seguir trabajando con la unidad 2, que también responde al resultado de aprendizaje 1, ¿ya? Y que habla, dice, o sea, este resultado de aprendizaje dice, reconoce situaciones y contextos de un acto comunicativo y lo considera para el discurso oral y escrito. Y aquí tenemos nuestro mapita conceptual de la siguiente unidad, ¿no es cierto? Hablamos que la comprensión lectora y la producción de texto ya va a surgir de la interacción entre la lectura y la escritura. ¿Ya? La lectura, existen 3 posturas teóricas que las vamos a ver ahora. Una postura que habla y dice que la lectura es un conjunto de habilidades, hay otros que señalan que es un proceso interactivo y otros que señalan que es un proceso de transacción, ¿ya? La lectura tiene también niveles de selección, analítica y crítica, y la lectura también se apoya en ciertas técnicas. Estas técnicas son la del subrayado, notas al margen, esquemas, ¿ya? Estas técnicas van a posibilitar la transformación de un texto en otro y esta también a su vez tiene niveles, que son de léxico, sintáctico y semántico. ¿Ya? Y la escritura también se apoya en estas técnicas y para que un escrito sea coherente, se debe tener una estructura tanto en la oración, en el párrafo y en el texto. ¿Ya? Por otro lado, estas técnicas de escritura, ¿no es cierto?, van a posibilitar la transformación del texto, ¿no es cierto?, y para y es necesario, ¿no es cierto?, para poder observar esa transformación del texto, ¿no es cierto?, la corrección. O sea, cuando uno transforma un texto y elabora un texto a partir de una lectura crítica, después tiene que venir la lectura para hacer la corrección adecuada. Ese es como el resumen en general de lo que vamos a trabajar en esta segunda unidad. Y antes de continuar, los voy a invitar a que podamos ver el siguiente link que habla sobre las competencias lectoras del siglo XXI. Entonces voy a compartir el link aquí en el chat. Ustedes lo van a revisar de manera individual y después nos juntamos, o sea, 5 minutos para que lo vean y nos juntamos a conversar sobre las nuevas competencias que exige el siglo XXI. Profe, ¿por dónde va a mandar el link? Oh, ¿lo recibieron? Yo no, profe. Yo tampoco, No, profe. no me ha llegado nada. ¿No? Ahora sí. Ahí ¿Ahora aparece. Ahí sí? llegó, profe. Ya. Entonces los invito a que lo puedan revisar y en 5 minutos nos juntamos. Que disfruten el,
Ya, ¿lo pudieron ver? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí, profe. ¿Qué me podrían comentar? ¿Qué les pareció el video? ¿Y cuáles, de acuerdo al video, cuáles serían las competencias lectoras que se necesitan? ¿O cuáles son las competencias que necesitan para ser personas que viven en este siglo XXI? Una era visualizar. O sea, como que tienen que ver con las habilidades con las que uno va aprendiendo. Mejor. Como que Ya, se puede llegar a entender eso. ya. ¿Qué más? Una de las, una de las competencias sería como el reflexionar, porque ya no buscan Ya, que uno lea la información y que la traspase, así tal cual la leyó, sino que leerla, entenderla y explicarla como uno la entiende y eso. ya. ¿Qué más? También la de preguntar, como que se puede asociar con conversar con los otros compañeros acerca de las opiniones de cada uno. Ya. ¿Qué más? Porque dice que, ¿no es cierto?, en la actualidad lo que se busca, ¿sí?, es personas que no solamente sean capaces de recopilar, ¿no es cierto?, recopilar información y memorizarla, sino que lo que necesitamos ahora, y de acuerdo a lo que vimos en la primera unidad, ¿no es cierto?, para poder participar adecuadamente en esta sociedad del conocimiento, las personas tienen que ser capaces de la información, poder encontrarla, utilizarla, acceder a la información, ¿no es cierto?, comprender y reflexionar sobre el tipo de información que yo estoy recibiendo, ¿no es cierto? O sea, ahora no necesitamos meros receptáculos, ser como meros receptáculos, sino que tenemos que ser capaces de poder aprender a aprender, ¿no es cierto? Encontrar la información, utilizarla, poder comprenderla, reflexionar, ¿sí? Ahora, habla ahí también de unos test, ¿ya? Hay un test, habla específicamente del test PISA, ¿ya? Que mide las competencias, en este caso, cuáles son las competencias lectoras que deben tener los alumnos, ¿cierto? Y ellos están buscando o trabajan mucho con la localización, la selección, la interpretación y la evaluación, ¿ya? No solamente recopilar y memorizar, sino que trabajar con esta información. ¿Sí? Ya señala, ¿no es cierto?, que estas habilidades lectoras son las llaves, es como una especie de llave que nos va a permitir conocer el mundo, ¿no es cierto? No solamente los textos escritos, sino que también todo lo que es digital. Y por otro lado también habla mucho del desarrollo del pensamiento crítico, ¿no es cierto? Que la persona sea capaz de integrar la información, comunicarla y evaluarla, ¿no es cierto? Evaluar y tener sus propias ideas. ¿Recuerdan qué competencias? Algunos nombraron las competencias. Por ejemplo, la de hacer preguntas, que esa me va a permitir, ¿no es cierto?, interactuar con el texto. ¿Cuál otra? Una era visualizar también. Claro, ¿no es cierto?, visualizar bien. Conectar. ¿Sí? Claro, conectar la experiencia, o sea, la experiencia que yo traigo con los nuevos conceptos, ¿no es cierto? ¿Ya? También hablaba de visualizar, que a través de buscar el significado, ¿no es cierto?, a través de las imágenes y a través de la imagen, ¿ya? Después preguntar qué es la posibilidad, ¿no es cierto?, de interactuar con el texto, ¿sí? Después la inferencia, ya que el alumno sea capaz, ¿no es cierto?, de deducir
profundizar en la información que se está planteando en ese texto. ¿Sí? También está la importancia, ¿no es cierto?, de conocer la idea principal y cómo esa idea principal va a ser capaz de impactar en el contexto y en la individualización de la situación que se está leyendo, ¿sí? Y finalmente habla de sintetizar, ya que son las capacidades, ¿no es cierto?, para poder, habilidades analíticas, que me va a permitir dar, tener que ese texto tenga significación. ¿Sí? Entonces, en síntesis, lo que se requiere ahora es personas que sean capaces de encontrar la información, utilizarla, poder trabajar y finalmente reflexionar de la información que yo estoy recibiendo. O sea, personas que tengan pensamiento crítico. ¿Sí? Eso es como el resumen de este video. Seguimos entonces. Entonces ahora vamos a trabajar o vamos a ir de lleno a hablar de la comprensión lectora y la escritura. ¿Ya? La comprensión lectora y la escritura son habilidades ya que se van a desarrollar a partir de la adquisición de estrategias cognitivas y metacognitivas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la unidad 1? A través de estas estrategias cognitivas y metacognitivas voy a poder recabar información y poder generar conocimiento. ¿Ya? La lectura y la escritura van a ser capaces de establecer conexiones entre lo que nosotros sabemos, lo que sentimos y los saberes, vivencias o sentimientos que vamos a captar del texto. ¿Ya? Por lo tanto, la lectura como la escritura son procesos, si bien ocurren, son habilidades que ocurren en distintas partes del cerebro. Si nosotros vemos el cerebro, ¿no es cierto?, la lectura y la escritura están situadas en distintas partes, pero juntas, ambas van a ser capaces de que nosotros podamos desarrollar ciertas habilidades. O sea, son estrategias que van siempre unidas, son complementarias. Se complementa una de la otra. O sea, yo voy a voy a aprender a leer más en la medida que yo también pueda escribir y voy a escribir en la medida que pueda ir comprendiendo más. O sea, es una relación recíproca. Entonces, la lectura y la escritura van a ser capaces, ¿no es cierto?, de establecer entonces estas conexiones, ya entre lo que sabemos y sentimos y los saberes y vivencias que estamos captando del texto, ¿ya? La lectura es un proceso interno, consciente o inconsciente, ¿ya?, que a partir de ella nosotros somos capaces de construir nuevos significados extrayendo lo que nos interesa, ¿sí? Leer implica, cuando uno va a leer, implica, ¿no es cierto?, un antes, un durante y un después, ¿ya? Y esto, de manera individual, nosotros vamos a ser capaces de plantearnos preguntas, ¿ya? También de pensar, de ser capaces de inferir, ¿no es cierto?, ¿ya?, de poder sacar información a partir de un texto. Vamos a también ser capaces de decidir qué es importante de lo que no es. Entonces, cuando leemos, utilizamos ciertos procesos de pensamiento que nos van a permitir comprender el texto. Dentro de las operaciones que nosotros desarrollamos para poder comprender un texto está la observación,
la comparación, la relación y la clasificación. ¿Ya? La observación nos va a permitir identificar los datos. ¿Ya? A través de la observación yo voy a ser capaz de identificar los datos. Después, a través de la comparación y relación, yo voy a ser capaz de generar, organizar y generar una nueva información. A través de la comparación y la relación. Y finalmente, con la clasificación, yo voy a ser capaz de ordenar los datos. ¿Sí? O sea, estas habilidades de pensamiento nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a comprender el texto. Y uno las puede desarrollar, ¿no es cierto?, o sea, antes, durante y después. ¿Ya? A través de hacernos preguntas, pensar, decidir lo importante de lo que no es, inferir. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en sí la lectura es un proceso de observación y de interpretación de la realidad. Porque nosotros cuando, por ejemplo, cuando vemos una propaganda, ¿ya? O una publicidad, o escuchamos una conversación, estamos haciendo uso de la lectura. Porque estamos tratando de interpretar los sistemas de signos. Bueno, con respecto a la lectura, hay varios enfoques teóricos de la lectura, ¿ya? Hasta 1960, la lectura se consideraba como un conjunto de habilidades que permitían la transferencia de la información. ¿Sí? Después, a partir de la década del 80, aparece un nuevo enfoque, el enfoque interactivo, que señala que la lectura es un producto de la interacción entre el lenguaje y el pensamiento. Y a partir de los años 90 hasta la actualidad estamos trabajando con el enfoque que indica que la lectura es un proceso de transacción entre el lector y el escritor. Es decir, la transacción nos está diciendo que existe una doble relación entre lo que yo aprendo y lo que yo conozco. Y obviamente que este proceso transaccional está también muy ligado con el constructivismo, que algo lo conversamos de manera somera en la primera unidad, ¿no es cierto? Que es como lo que es la nueva tendencia, ¿no es cierto?, que hablan de que el aprendiz debe ser capaz, ¿no es cierto?, de aprender a aprender, de construir su conocimiento. Entonces, enfoque teórico del proceso transaccional está muy, muy ligado también con el constructivismo. ¿Ya? Para este primer enfoque, es decir, conjunto de habilidades que se desarrolló hasta 1960, ¿no es cierto? Para ellos, la comprensión lectora está específicamente ligada, ¿ya?, a la correcta pronunciación de las grafías, ya la grafía es lo que está escrito, ¿no es cierto?, y a la capacidad que nosotros tenemos de extraer el significado de lo escrito. Por tanto, para este enfoque, nosotros debemos descubrir el significado de la lectura, pero a través de una actitud receptiva. O sea, tenemos que ser menos receptores. Este enfoque tiene dos niveles, a su vez, ¿ya? El primero, que habla de la identificación de las grafías, o sea, solamente nosotros identificamos las palabras, ¿no es cierto?, del texto,
Y el segundo enfoque habla de la comprensión de lo explícito y lo implícito en lo leído, sin despegarse del texto. O sea, este enfoque dice que le da sentido, ¿no es cierto?, al texto, o el sentido del texto se le va a dar a través de las palabras que están en el texto y de cómo están organizadas esas palabras. Y nosotros vamos a ser capaces de descubrir el significado a través de ser personas receptivas. ¿Ya? Después tenemos el proceso de interactivo que se trabajó, ¿no es cierto?, en la década de los 80 y que señala, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a ser capaces de construir los significados, ¿ya?, cuando somos capaces de relacionar nuestros conocimientos y poder interactuar con el texto. Ya en este caso, el lector tiene que tener un papel activo. O sea, a través de su conocimiento, ¿no es cierto?, y su experiencia, va a poder interactuar con el texto. A su vez, este modelo tiene dos niveles también. El psicolingüístico, que señala que el sentido del texto está en la mente del autor que escribe y el lector que va a ser capaz de reconstruir la información significativamente, o sea, la información que está en la mente del autor y que la voy a captar a través de la lectura. Y por otro lado está la teoría del esquema, que señala que una persona va a ser capaz de comprender el texto, o sea, el lector va a ser capaz de comprender el texto cuando es capaz de encontrar en su memoria un esquema que le permita explicar la información que está escrita. ¿Ya? Por lo tanto, de acuerdo a este enfoque, ¿ya? El papel, o sea, para poder darle sentido a un texto, nosotros tenemos que relacionar la experiencia que tenemos previa, ya los conocimientos, con el texto en sí. O sea, por lo tanto, yo voy a comprender la lectura de acuerdo a ello cuando soy capaz de relacionar la experiencia con los conocimientos previos. ¿Ya? Y eso me va a permitir también tomar decisiones. Para esta teoría este enfoque del esquema que pertenece al proceso interactivo, dice que señala dentro de sus principios que la lectura es un proceso global e indivisible. Ya que el mensaje está en la mente del autor y del lector, y que el lector va a ser capaz de reconstruir el sentido de ese texto cuando es capaz de relacionarse con el texto. ¿Ya? Y finalmente tenemos el enfoque transaccional, que es el que estamos trabajando ahora, ya que dice que nosotros vamos a seleccionar la información del texto cuando vamos a ser capaces, ¿no es cierto?, de buscar o encontrar la información que sea más relevante de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo al objetivo que tengamos al realizar la lectura. ¿Sí? Entonces, para que exista un buen proceso de comprensión lectora, ¿no es cierto?, aquí yo voy a poder seleccionar la información que me parece más relevante en base a mis experiencias previas. ¿Sí? Y es por eso que yo me imagino que igual ustedes en los colegios, liceos, en media, tienen que haber trabajado mucho con los niveles de lectura. ¿Sí? Porque cuando uno
Cuando lee un texto, ¿no es cierto?, siempre busca actividades que son antes del texto, durante la lectura y al final de la lectura. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profesora. Profe, Ya. Entonces, vamos a hablar ahora de los niveles de comprensión lectora. ¿Alguien sabe de estos niveles? ¿Ha escuchado? Porque yo creo que los deben haber trabajado en el colegio, pero no sé si los conocen. Porque en la comprensión lectora hay ciertos niveles. Yo solamente he escuchado. Ya. Ahora los voy a invitar a ver nuevamente otro video, cortito también, que habla sobre los niveles de comprensión lectora y que nos va a servir de introducción a lo próximo que vamos a ver, que está relacionado obviamente todo con la comprensión lectora. Entonces, aquí lo voy a pegar en el chat. Listo, ¿lo ven? Sí, profe. Todavía no, profe. Ya, Ah, no, ahora sí. ahí, Profe, ahí llegó. sí, ya. Entonces nos encontramos en 5 minutos.
Ya, ¿las vieron? Sí, profe. Ya, ¿qué me pueden comentar? Que se trata sobre las diferentes formas como podemos comprender un texto. ¿Ah? ¿No es cierto? Los niveles. Sí. Ya existen 3 niveles, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos niveles? Literal, inferencial y crítica. Muy bien. El nivel literal, ¿qué se hace ahí? Es cuando uno lee algo y entiende textualmente la información. Claro, o sea, lo va a recordar textual. Por ejemplo, si yo si yo necesito ver una película, ¿qué nivel de comprensión lectora voy a utilizar? Si yo necesito ver una película y necesito saber a qué hora la van a exhibir en el cine. ¿Qué nivel de comprensión lectora estaría utilizando al querer saber la hora de la película? La comprensión literal. Literal, claro, porque uno va a buscar el aquí y el ahora. Y en ese caso no necesito hacer una lectura mucho más profunda, sino que necesito conocer el horario nomás. ¿Sí? Después, eso sería entonces la comprensión literal, ya que uno entiende o recuerda tal cual una información y se supone que hay información más en profundidad, pero nosotros no necesitamos profundizar más, sino que lo único que yo necesitaba en este caso era conocer la hora en que se exhibía la película. ¿Ya? Después tenemos la comprensión inferencial. ¿Qué decía de la comprensión inferencial? Que es cuando se pregunta más, o sea, se pregunta y se busca más información sobre las cosas. Claro, porque hay que indagar en profundidad, ¿no es cierto?, para llegar a fondo. Porque hay información que a lo mejor no está dicha en el texto y yo tengo que descubrirla. ¿Sí? Un ejemplo de comprensión inferencial, ¿cuál tendría que ser? Ahí te da un ejemplo. Cuando uno lee el texto de una película, o sea, el título. Claro, sí, sí. O tal vez cuando, por ejemplo, uno necesita o va a tomar un examen de una asignatura, por ejemplo, ahí necesito no solamente la literal, sino que también la comprensión inferencial. ¿Sí? Y después tenemos finalmente la comprensión crítica, que es el nivel más alto. ¿Y qué busca la comprensión crítica? Formar una opinión sobre la información dada. Claro, o sea, siempre tener una opinión informada y no hablar por lo que le dijeron. ¿Ya? Ahí en ejemplo sería, si yo, por ejemplo, les preguntara que me dieran su opinión sobre una novela o me dieran su opinión sobre, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la situación del COVID y que ustedes tengan en el fondo una opinión personal, ahí va a ser de tipo crítica. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, de acuerdo a lo que se indicaba en este video, no hay mejores niveles, sino que todo va a depender también del objetivo del lector. O sea, dependiendo del objetivo, es la estrategia que yo voy a utilizar. ¿Sí? Si quiero conocer alguna información específica, como por ejemplo los avisos necrológicos del diario, yo tengo que ir, ¿no es cierto?, a la fuente a leer solamente la información, pero no voy a indagar más allá, sino que solamente, por ejemplo, si quiero saber a qué hora son los funerales de una persona, ahí utilizo, ¿no es cierto?, la comprensión literal, porque yo voy a buscar solamente la información de la hora. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tenemos los niveles de lectura
en el nivel 1, que sería de selección, o nivel también literal, ¿no es cierto? El lector va a seleccionar el texto adecuado y eso va a depender de sus conocimientos previos. Entonces, en este nivel de... ¿Sí? Cambió la diapositiva, que está en la diapositiva del link. Ah, se salió. Gracias. Volví a salir. Así que estaba mostrando un cuadrito. Un cuadro sinóptico. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí. Sí, Sí, profe. Entonces, estamos con los niveles de lectura. El de selección, ¿no es cierto? El lector va a ser capaz de buscar, seleccionar un texto adecuado y eso va a depender de sus conocimientos previos. Entonces, para poder hacer lectura de selección, nosotros podemos utilizar a su vez ciertas estrategias. La primera, por ejemplo, es hojear de manera general. ¿Ya? Yo tengo un texto, ¿no es cierto? Y voy a hojearlo y voy a leer a lo mejor las partes que más me interesan o que más me llama la atención. Después está la selección cuando uno puede hojear cuidadosamente. ¿Ya? Ahí tenemos un texto, ¿no es cierto? Tenemos un libro que nos gustaría leer y ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hojearlo cuidadosamente y vamos a revisar el índice, los títulos, los subtítulos y buscar apartados. Si ustedes tienen que buscar, ¿no es cierto?, una información específica sobre alguna temática, nosotros tenemos que hacer una revisión más exhaustiva. Entonces voy a revisar el índice, el título, buscar apartados, etc. Y también está el nivel un poco más dentro del de selección, un poco más elevado, que es donde yo voy a ser capaz de hojear por capítulo o los artículos, revisando, por ejemplo, a lo mejor un primer párrafo, sin leerlo todo, sino que voy a leer un primer párrafo, voy a leer como el segundo o quinto párrafo y después la conclusión. Donde yo, al hacer hojear el capítulo o artículo, voy a formarme una especie de visión panorámica del texto y eso me va a permitir también comprender el texto. ¿Sí? Ese es con respecto a la lectura de selección, que tiene relación con el nivel del nivel de lectura que es más básico. ¿Se acuerdan cuál es el nombre del nivel básico? Comprensión literal. Comprensión literal, muy bien. Después tenemos el segundo nivel, que sería el nivel de lectura analítico, que tiene que ver con la comprensión inferencial. ¿Sí? Entonces, en el nivel analítico, ya yo voy a ser capaz de leer de manera consciente, infiriendo, razonando y reflexionando. ¿Sí? Y me puedo apoyar también ahí utilizando algunas palabras claves. ¿Ya? Entonces yo voy a ser capaz de descubrir, ¿no es cierto?, el significado, a lo mejor analizarlo, ¿no es cierto?, y voy a buscar un significado más profundo. Entonces tiene que ver ese con la comprensión inferencial, donde yo voy a indagar un poco más para llegar a fondo. ¿Sí? Eso es de tipo analítica.
Y finalmente tenemos la lectura crítica, ¿ya? Que cuando nosotros vamos a ser capaces de reflexionar sobre la validez que tiene una información. Y recuerden que la lectura crítica tiene que ver también con el pensamiento crítico. O sea, un lector crítico es aquel que va a ser capaz de establecer un diálogo con el texto, ¿ya? Y a partir de ahí va a valorar la información, las ideas, va a poder evaluar, emitir juicios sobre el desarrollo también de una u otra temática. ¿Cómo puedo yo trabajar la lectura crítica? A través de ciertas preguntas que yo me puedo hacer, por ejemplo, con el texto. Ya, por ejemplo, consultarme o preguntarme de dónde proviene el texto. Ya, si la información que el texto indica es verdadera o es falsa. Ya, a lo mejor, ¿cuánto tiempo se publicó esa información? Si está vigente, si la información es confiable o creíble. ¿Cuál sería el objetivo o el propósito del autor cuando escribió tal o cual? ¿Cuál sería la propuesta, ¿no es cierto?, del actor? Entonces, esa lectura crítica, ¿con qué nivel lo puedo relacionar? ¿Con la comprensión crítica? Con la comprensión crítica. Entonces están los niveles de lectura, que va a ser la forma como yo voy a abordar la búsqueda de la información, ¿no es cierto? Entonces tenemos el de selección, que es donde yo voy a seleccionar el texto más adecuado dependiendo también de mis conocimientos previos, ¿ya? Y yo voy a utilizar la lectura de selección cuando requiero una comprensión literal. Ya, si por ejemplo quiero saber la hora, por ejemplo, la hora de mi clase, o sea, cuando requiero información que no necesite una profundización. ¿Sí? Después tenemos entonces el nivel de lectura analítica, que tiene que ver específicamente con la comprensión inferencial, ¿no es cierto? Donde yo voy a leer de manera consciente, haciendo inferencias, razonando y reflexionando sobre el texto. Y entonces, y finalmente tengo el lector crítico, donde va a ser capaz, ¿no es cierto?, de reflexionar sobre la validez de la información, donde el lector va a ser capaz de establecer un diálogo con el texto, y este diálogo, o sea, esta comprensión crítica está relacionada, esta lectura crítica está relacionada con el nivel de comprensión crítico, ¿no es cierto?, donde yo voy a ser capaz de también sacar las ideas principales y poder relacionar los temas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los niveles de lectura, ¿no es cierto?, que es la manera como yo voy a abordar la lectura, y por otro lado, en la siguiente, tengo los tipos de comprensión, los niveles, ¿no es cierto?, que está el nivel más básico, es el nivel literal, después viene el nivel inferencial y finalmente el nivel valorativo crítico, que se fija que está arribita de la pirámide. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Hasta el momento ninguna, profe. ¿No? No, profesora. ¿Qué les parece todo esto que estamos viendo? A mí me gusta Espérenme un segundito. está... ¿Ya? Espérenme un segundito. ¿Ya? Sí, profe.
Ya, volví. Discúlpenme, chiquillos, pero estaban justo tocando la puerta. Ya, No se preocupe, profe. esto pasa, qué terrible. Uno está haciendo una cosa, o llaman por teléfono, o tocan la puerta, no sé, espantoso. Ya, entonces, ¿qué les parece todo esto que hemos visto? Encuentro que está bueno, pero, profe, después hay más niveles de comprensión, ¿cierto? ¿O solo están estos tres? No, esos son los tres, o sea, ya el nivel crítico es el nivel más elevado. Y a su vez o sea, lo que pasa es que a su vez cada de estos niveles también hay por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene unos mapas entonces como que estos niveles están divididos en más. ¿Te fijas? Pero o sea, todos los niveles responden al nivel literal, lo que pasa es que dentro del nivel literal también hay como ciertas etapas. Ya está el literal más básico, que es cuando los niñitos aprenden a leer en primero básico, y después hay otros niveles que son como más elevados, igual que el inferencial. O sea, dentro del inferencial también hay otros. Tengo acá, justo acá tengo el mapa de. A ver, ¿dónde está? Sí, aquí está. Matriz de habilidades cognitivas según el CIMSE. ¿Ya? Por ejemplo, la comprensión literal, aquí tiene dos niveles básicos. El primero es representar información explícita sin procesamiento. Y la segunda, representar información explícita con procesamiento. ¿Ya? Después está el nivel relacional, ¿ya? O inferencial simple, que implica inferir el significado y función de la palabra en un contexto. Después está inferir significado y función de expresión en contexto. ¿Sí? O sea, estos son los básicos. Y dentro de eso hay otros también subniveles. ¿Sí? ¿Se Ya. entiende? Sí. Pero Gracias, la base son ellos tres. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí está el mapa de progreso de lectura, ¿ya? O sea, esto está relacionado con también la construcción del significado que uno le da a los textos, pero está clasificado en 7 etapas. Entonces, la primera etapa, que es la básica, dice: lee comprensivamente textos breves y simples que abordan contenidos reales o imaginarios que le son familiares. Extrae información explícita, evidente, realiza inferencias claramente sugeridas por el texto, comprende el sentido global a partir de información destacada en el texto, da sus opiniones sobre lo leído, apoyándose en información explícita y en las inferencias realizadas. O sea, en el nivel 1, los niños tienen que trabajar con el literal, inferencial y crítico, pero a un nivel más básico. ¿Sí? Y después, finalmente, bueno, después está el 2, el 3, el 4, y el último nivel es el sobresaliente, donde también yo voy a operar con estos 3 niveles, ¿ya? Pero este es mucho más elevado. O sea, esto ya son es como subniveles. metacomprensión. Claro, y esto ya sería metacomprensión, es decir, tomar conciencia qué es lo que estoy leyendo y cómo lo estoy leyendo. Igual que la metacognición, que es tomar conciencia de cómo estoy haciendo algo, cómo yo aprendo. ¿Ya? Y en este nivel sobresaliente dice: lee comprensivamente variados tipos de textos de carácter analítico y reflexivo.
Interpreta y reinterpreta a partir de énfasis y matices sentidos globales del texto o partes significativas del mismo, que expresan ambigüedades, contradicciones o posturas poco claras. Evalúa la calidad del texto y la pertenencia de su estructura textual, estilo y coherencia interna. Eso, el nivel sobresaliente, esto, o sea, mapa, esto es en la escuela. Y generalmente en el nivel sobresaliente, pocos estudiantes llegan con un nivel sobresaliente. O sea, tienen que, incluso ingresan a la universidad no teniendo estos niveles y en la universidad como que terminan de... Bueno, hay algunos que lo logran, hay otros que no. Porque lo que pasa es que la comprensión lectora es un proceso que está permanentemente en evolución. O sea, no es que tú aprendes a leer, ¿no es cierto?, en primero básico, pero a medida que va pasando los años de escolaridad, uno va aprendiendo más cosas porque además está mucho más maduro y es capaz, ¿no es cierto?, de tener juicios de valor, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, y aquí, bueno, por ejemplo, el CIMSE, lo que les contaba, tiene 3 niveles también. El nivel inicial, después tiene un nivel intermedio y un nivel avanzado. Pero todos estos niveles están relacionados con estos 3 niveles de comprensión lectora, que sería el literal, inferencial y valorativo. ¿Sí? Ya mis niños, parece que estamos en la hora. Sí. Entonces, tenemos, esta semana tienen que hacer el test de estilos de aprendizaje y comentarlo en el foro y trabajar en el glosario. Y el glosario tiene fecha de entrega el domingo. ¿Sí? Y recuerden que la próxima semana tenemos la semana de... ¿cómo le llama? Semana de... nunca me he aprendido el nombre. Salud mental. Salud mental y coordinación académica. Entonces la próxima semana no nos vamos a ver, sino que nos vamos a ver la subsiguiente, es decir, el 19. De todas maneras, cualquier duda, consulta que tengan, porque si están estudiando los conceptos, qué sé yo, repasar, no se olviden de mandarme correo a través de la plataforma. Igual estén atentos por si hay alguna información, porque yo tengo que revisar también los glosarios. Entonces, para que estén atentos a la plataforma, cualquier cosa, nos comunicamos por ahí. Si ustedes tienen duda también, me escriben por plataforma o también por aquí, por el Teams. Profe, ¿este Power lo va a subir? Sí, voy a subir este Power, voy a subir todo lo que ya había subido el otro anterior, ahora voy a subir este. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Así pueden ir repasando también, de acuerdo a su tiempo. Profe, ¿Ya? ¿Sí? ¿usted dónde sube las clases grabadas? Lo que pasa es que las clases grabadas, ustedes las pueden descargar del Teams, ¿ya? Las pueden descargar por acá, o bien, que yo estoy intentando hacer eso, de descargarlas yo y subirles, o sea, cuando las descargo yo las descargo y las subo al YouTube. Y el YouTube me da un link y ese link yo lo subo a la plataforma. Así que ustedes pueden descargarlo por acá o bien yo también voy a subir los links para que Ya, puedan revisar las clases. ¿Ya? Ya mis niños, Ok. que tengan un buen fin de semana y Dios mediante nos encontramos la semana subsiguiente.
Un Chao, profe. abrazo. profe. Chao, profe. Muchas gracias por la Chao, profe. clase. Chao, profe. Bien. Chao. Cuídese. Chao. Ya, profe.